animales. Los animales integran uno de los 5 reinos en que se ha acostumbrado a dividir a los seres vivos. A pesar de la gran variedad que existe entre los animales, se pueden distinguir en ellos caracteres comunes que los diferencian de los seres pertenecientes a los otros reinos. Caracteriza a los animales su gran capacidad de responder con rapidez a los cambios de su medio ambiente, por lo que suelen tener muy desarrollados los órganos de los sentidos y las extremidades. Los animales se agrupan en tipos diferentes, de los cuales los más importantes son los siguientes: poríferos, celenterios, platelmintos, nemátodos, anélidos, artrópodos, moluscos, equinodermos y cordados. A continuación veremos el documental completo. Animales. Los animales son seres vivientes que se alimentan comiéndose a otros seres vivos. Las plantas, que también son seres vivos, no necesitan hacer esto. Pueden aprovechar la energía solar y utilizar el agua, el dióxido de carbono y los minerales de la tierra para elaborar su propio alimento. Los animales también tienen que respirar, extrayendo oxígeno del aire o del agua. Existen otras muchas diferencias entre los animales y las plantas, como algunos detalles relativos a sus células, así como a su modo de desplazarse. Pero la mayor diferencia entre las plantas y los animales estriba en su forma de obtener alimentos. Existe al menos 1 millón de especies o tipos diferentes de animales y cada día vamos descubriendo más. La mayoría de los animales, tales como las medusas, las lombrices y los insectos, carecen de columna vertebral. La mayoría son pequeños. Más del 99% son más pequeños que los seres humanos. Los animales pueden vivir en casi cualquier parte del mundo. Unos viven en los bosques, algunos en las llanuras y otros en las montañas. Viven en los ríos, en el mar o en cuevas oscuras. Comen todo tipo de cosas distintas y por su forma habitual de alimentarse se dividen en 3 grupos bien diferenciados. Algunos se alimentan de plantas como este elefante. Los animales de este grupo se llaman herbívoros. Otro grupo se alimenta de la carne de otros animales. Estos reciben el nombre de carnívoros. Y un tercer grupo, al que pertenecemos los seres humanos, se alimenta tanto de plantas como de carne. Los animales de este grupo se llaman omnívoros. Algunos animales se alimentan de plantas y de animales que llevan algún tiempo muertos. Son los animales carroñeros. Algunos, los llamados parásitos, viven en los cuerpos de otros animales vivos. Los animales adoptan muchas formas diferentes. Algunos, como la anémona de mar o una estrella de mar, no tienen cabeza ni parte posterior ni lados. Si los divides por la mitad, desde arriba, las 2 mitades siempre se corresponderán más o menos. Decimos que presenta simetría radial. Estos animales pueden obtener su alimento en cualquier sentido. No obstante, la mayoría de los animales son bilateralmente simétricos, lo cual significa que tienen un lado izquierdo y un lado derecho, una cabeza y parte posterior. La cabeza contiene el cerebro y los principales órganos sensoriales. Los animales de simetría bilateral, como por ejemplo un perro, suelen ser más activos que los de simetría radial, como la estrella de mar.
Las patas de los animales a menudo son indicativas de su forma de vida. Un avestruz no puede volar y por eso necesita poder escapar corriendo de sus enemigos. Posee unas patas largas y corre a gran velocidad. Los animales de patas cortas tienen tendencia a desplazarse con lentitud. En estos casos, al aproximarse un enemigo, si puede retraer la cabeza o las patas con suficiente rapidez, podrá salvarse. La vida de la mayoría de los animales es corta. Algunos animales, sobre todo los que no tienen una columna vertebral, como este caracol, viven solo algunos meses. Hay pocos animales que viven muchos años, si bien una tortuga grande y muy vieja o un cocodrilo pueden alcanzar edades de hasta 200 años. La palabra vertebrado procede de la palabra latina que significa columna dorsal. Los vertebrados son animales dotados de espina dorsal. El cuerpo de cualquier vertebrado se apoya en la espina o columna vertebral, así como otros huesos del esqueleto. Las costillas y el cráneo protegen también los órganos internos. Existen 5 grandes grupos de vertebrados. Los peces viven en el agua y absorben oxígeno disuelto en el agua mediante un mecanismo que se llama agallas. Y en la mayoría de los casos, las hembras producen un gran número de huevos. Los anfibios salen de los huevos en forma de renacuajos. Viven en el agua y más adelante se convierten en adultos que suelen vivir en tierra, aunque es frecuente que se queden cerca del agua. Tienen una piel suave y húmeda. La mayoría de los reptiles pasan toda su vida en tierra, aunque algunos, como los cocodrilos, viven en el agua. Las hembras ponen huevos con cáscara y cuando salen las crías parecen adultos en pequeño. Los mamíferos tienen un pellejo o pelo corporal. A diferencia de los peces, los anfibios y los reptiles, los mamíferos son de sangre caliente. Pueden mantener una temperatura elevada constante de su cuerpo y ser activos incluso en las zonas frías de la Tierra. Algunos tipos ponen huevos, pero en la mayoría de los casos las crías nacen vivas y se alimentan de leche. El quinto grupo lo forman las aves. Estos animales con plumaje y alas, al igual que los mamíferos, son de sangre caliente. Los pájaros ponen huevos y las crías las mantienen calientes y las cuidan. La palabra invertebrado significa sin columna vertebral. Con este nombre se designa a la mayoría de los animales que hay en el mundo. No todos los animales invertebrados tienen el cuerpo completamente blando ni carecen de apoyo. Algunos tienen un caparazón exterior duro. Actúa como una armadura, si bien también puede formar una especie de esqueleto exterior al cuerpo, en vez de ser interior como lo son nuestros huesos. La mayoría de los animales invertebrados son pequeños y muchos habitan en el agua que les sirve de sustento. Lo más fascinante del mundo de los animales es que haya tantas especies de animales y que nosotros, los humanos, supongamos una parte tan pequeña. Escapar corriendo de sus enemigos. Posee unas patas largas y corre a gran velocidad. Los animales de patas cortas tienen tendencia a desplazarse con lentitud. En estos casos, al aproximarse un enemigo, si puede retraer la cabeza o las patas con suficiente rapidez, podrá salvarse. La vida de la mayoría de los animales es corta. Algunos animales, sobre todo los que no tienen una columna vertebral, como este caracol, viven solo algunos meses. Hay
pocos animales que viven muchos años, si bien una tortuga grande y muy vieja o un cocodrilo pueden alcanzar edades de hasta 200 años. La palabra vertebrado procede de la palabra latina que significa columna dorsal. Los vertebrados son animales dotados de espina dorsal. El cuerpo de cualquier vertebrado se apoya en la espina o columna vertebral, así como otros huesos del esqueleto. Las costillas y el cráneo protegen también los órganos internos. Existen 5 grandes grupos de vertebrados. Animales. Los animales integran uno de los 5 reinos en que se ha acostumbrado a dividir a los seres vivos. A pesar de la gran variedad que existe entre los animales, se pueden distinguir en ellos caracteres comunes que los diferencian de los seres pertenecientes a los otros reinos. Caracteriza a los animales su gran capacidad de responder con rapidez a los cambios de su medio ambiente, por lo que suelen tener muy desarrollados los órganos de los sentidos y las extremidades. Los animales se agrupan en tipos diferentes, de los cuales los más importantes son los siguientes: poríferos, celenterios, latelmintos, nemátodos, anélidos, artrópodos, moluscos, equinodermos y cordados. A continuación veremos el documental completo. Animales. Los vivir en casi cualquier parte del mundo. Unos viven en los bosques, algunos en las llanuras y otros en las montañas. Viven en los ríos, en el mar o en cuevas oscuras. Comen todo tipo de cosas distintas y por su forma habitual de alimentarse se dividen en 3 grupos bien diferenciados. Algunos se alimentan de plantas, como este elefante. Los animales de este grupo se llaman herbívoros. Otro grupo se alimenta de la carne de otros animales. Estos reciben el nombre de carnívoros. Y un tercer grupo, al que pertenecemos los seres humanos, se alimenta tanto de plantas como de carne. Los animales de este grupo se llaman omnívoros. Algunos animales se alimentan de plantas y de animales que llevan algún tiempo muertos. Son los animales carroñeros. Algunos, los llamados parásitos, viven en los cuerpos de otros animales vivos. Los animales adoptan muchas formas diferentes. Algunos, como la anémona de mar o una estrella de mar, no tienen cabeza ni parte posterior ni lados. Si los divides por la mitad, desde arriba, las 2 mitades siempre se corresponderán más o menos. Decimos que presenta simetría radial. Estos animales pueden obtener su alimento en cualquier sentido. No obstante, la mayoría de los animales son bilateralmente simétricos, lo cual significa que tienen un lado izquierdo y un lado derecho, una cabeza y parte posterior. La cabeza contiene el cerebro y los principales órganos sensoriales. Los animales de simetría bilateral, como por ejemplo un perro, suelen ser más activos que los de simetría radial, como la estrella de mar. Las patas de los animales a menudo son indicativas de su forma de vida. Un avestruz no puede volar y por eso necesita poderes. Los animales son seres vivientes que se alimentan comiéndose a otros seres vivos. Las plantas, que también son seres vivos, no necesitan hacer esto. Pueden aprovechar la energía solar y utilizar el agua, el dióxido de carbono y los minerales de la tierra para elaborar su propio alimento. Los animales también tienen que respirar, extrayendo oxígeno del aire o del agua.
Existen otras muchas diferencias entre los animales y las plantas, como algunos detalles relativos a sus células, así como a su modo de desplazarse. Pero la mayor diferencia entre las plantas y los animales estriba en su forma de obtener alimentos. Existe al menos 1 millón de especies o tipos diferentes de animales y cada día vamos descubriendo más. La mayoría de los animales, tales como las medusas, las lombrices y los insectos, carecen de columna vertebral. La mayoría son pequeños. Más del 99% son más pequeños que los seres humanos. Los animales pueden